dijo varias veces desde hace casi 2 semanas. Es Prevost, lo dijiste, Mariana. Qué gusto y qué honor trabajar contigo. Gracias. Ay, el gusto es mío, lo dijimos en tu programa que pensamos que podía ser Prevost y finalmente fue. Increíble. ¿Sí? Oye, a ver, cuéntanos un poco. Ahorita vamos a lo de Prevost, pero primero, ¿qué viviste en esta cobertura en particular? ¿Qué fue desde el cónclave, desde llegar aquí? Es tu primer cónclave, además, la primera vez que lo cubres. Entonces, cuéntanos un poco esa experiencia. ¿Cómo se vivió pues desde el anuncio de la muerte de Francisco, donde un día antes había estado con J.D. Vance, vicepresidente estadounidense, había dado la vuelta aquí en la Basílica de San Pedro, en la plaza? ¿Cómo fue toda la experiencia? No, la verdad que muy intenso, muy emotivo todo, que comenzó ya con el Papa Francisco en el hospital y bueno, todos los días que estuvo internado, nosotros aquí a la expectativa minuto a minuto de cómo seguía su salud, luego cuando le dieron el alta, luego cuando se despidió aquí en la plaza, como bien decías vos, sus últimas horas, sus últimos días, luego primero se despidió en vida, después el pueblo lo despidió cuando murió y ahora el cónclave y la elección del nuevo Papa. La verdad que muy intenso, muy emotivo, todo muy histórico. Es un honor poder estar aquí compartiendo con ustedes estos momentos históricos. No, hombre, al contrario, el honor es para nosotros. Te agradecemos mucho todo lo que has estado haciendo y esta gran cobertura desde el Vaticano. Dime algo, cuando muere el Papa comienza pues todo este asunto del cónclave. Para mí, y creo que para mucha gente, el Vaticano, más allá del asunto religioso que es importante, 1.500 millones de fieles en el mundo, es también una de las maquinarias políticas más complejas que hay en el planeta. No por nada, llevan más de 2.000 años siendo lo que son, ¿no? Y a mí me llama la atención porque también la prensa vaticana es de las prensas más complejas del planeta. Están los vaticanistas, están los que son un poco más conservadores, un poco más liberales, entre los mismos colegas, entre los mismos periodistas. ¿Qué se decía en los corrillos una vez que Francisco muere y que comienza, si bien hay un momento de luto para la Grey católica, pues no tanto para el mundo periodístico? ¿Qué se decía en ese momento? ¿Cómo empezaban a apostarse las cartas? Sí. No, igual en este caso sí hubo un momento de luto también, para el periodismo. Claro. Estábamos todos bastante choqueados, decaídos, sí. Y bueno, y después de unos días sí, ya se empezaron todas las especulaciones, los candidatos que se nombraban en todos lados. Nosotros desde el principio dijimos Prevost porque nos parecía que todos apuntaban a Parolin, que era cierto, que bueno, era el secretario de Estado, todos lo conocían, un diplomático, eso era cierto, pero nos parecía que de ahí a ser papa, hay una cuestión con el cónclave que tiene que ver con que había que esperar 14 días, ¿no? Ajá. Para abrir el cónclave. Y esta regla, ¿por qué era? Primero, como lo habíamos dicho, primero también para que lleguen todos los cardenales desde todo el mundo, pero también para que ya se haya hecho el luto, que la situación ya no sea un poco más fría, que se pueda pensar un poco más en frío, no tan cerca del momento de la muerte y de la despedida del Papa. Ya. Y eso es lo que me parece que pasó con Parolin. Al principio todos decían Parolin, quizás si hubiesen votado los primeros días, con la conmoción que había, que todos los cardenales se sentían huérfanos porque se había muerto el Papa, venían, no se conocían, se sentían huérfanos y desconocidos entre ellos. En ese momento, quizás Parolin tenía muchas más chances. Pero nosotros lo que decíamos es, Parolin de alguna manera podía uno interpretarlo como una continuidad, pero también era como dar un paso atrás en el sentido de no dar un paso adelante, de no elegir al nuevo Papa, sino decir, bueno, hagamos de cuenta que el Papa Francisco sigue en el hospital y que quede Parolin a cargo de todo, como estuvo a cargo de todo cuando el Papa estaba en el hospital. No elegir al próximo, sino, bueno, hagamos de cuenta que seguimos adelante haciendo de cuenta que no pasó nada. Sí, claro. Y eso nos parecía que no iba a pasar. Y bueno, nos parecía que Prevost también lo conocían todos, que todos hablaban bien de su trabajo. Claro. Oye, dime algo, ya una vez que pasa este luto, ya una vez que comienzan estas apuestas en el marco de lo que puede llegar a suceder, más allá de las apuestas que yo sigo muy arrepentido de no haberlas hecho, pero bueno, ya hemos platicado de eso en muchas ocasiones. Dime Mariana, el momento ya del cónclave, cuando llegan en la noche de antier
y vemos la fumata casi a las 9 de la noche, 9:15, 3 horas y cuarto. Y que es que no hablaban bien el idioma algunos, y es que la liturgia, y es que muchas cosas, se antojaba que la cosa iba a durar un poco más, que iba a ser más compleja. Pero luego nos tocó a ti y a mí, de hecho transmitiendo desde el puente de San Ángel, o sea, relativamente a 1 kilómetro de donde estamos, porque vamos, o sea, era casi imposible que saliera una fumata en esos momentos, porque Dios es grande. Mariana Capacholi se regresó hacia la Basílica de San Pedro, yo me fui al estudio que montamos aquí en MBS para continuar con la transmisión, y yo no sé cómo te agarró a ti, pero yo estaba literalmente 7 minutos terminando el programa de radio y de tele para MBS, Increíble. haciendo una pequeña escala y ¿qué? Escuché en un restaurante Biancho, Blanco. No, sí, me salí corriendo, regresé al estudio, háblenle a Mariana, yo sí, Mariana está allá, ahorita vamos, enlazamos todo. Para mí fue ultra mega sorpresivo, ¿cómo se vivió aquí? Sí, no, lo mismo, pero al final, Luis, no pudiste ni comer, ni beber, No ni te nada. digo No ni paró todo un lo que no pude hacer un minuto ayer. No paró Luis desde No que te llegó. digo todo lo que no pudimos hacer ayer, pero No, a ver, pero cuéntanos. sí, yo recién llegaba a la sala, entré, a la sala de prensa entré, no sé qué, me senté y dijimos humo y también le empecé a escribir a la radio, a los productores, blanco, humo blanco. Bueno, increíble, la verdad que sí, fueron todas las fumatas de este cónclave nos sorprendieron porque la primera nos sorprendió porque fue muy tarde. Sí, claro. La segunda nos sorprendió porque fue muy temprano. Ajá. Y la tercera también porque fue temprano y blanca. Y además fue nada más una. Sí. O sea, porque se supone que había 2 votaciones en la tarde y al final solamente fue una sola votación. Sí. Tú estuviste aquí, o sea, estabas con la gente. De hecho, tú estabas más o menos hasta informando. Es Prevost, fue Prevost, Sí, es tal. ¿Qué ambiente se vivía? O sea, el júbilo, los aplausos, los gritos. ¿Qué viviste? ¿Cómo lo compartes? No, una situación increíble. Primero que desde que salió el humo blanco, todo el mundo corriendo. Eran decenas de miles de personas que corrían desde cualquier parte de Roma hasta llegar acá. Uh-huh. Que 150.000 personas llegaron a la Plaza de San Pedro desde Roma, desde que salió el humo blanco. Bueno, veíamos gente que corría. Gente que corría porque quería encontrar un lugar. Los periodistas que corrían porque no había señal de teléfonos. Ajá. Después, bueno, la plaza se llenó, la gente rezaba, cantaba, Sí, nadie sí. lo podía creer. Después cuando hicieron el anuncio, nadie conocía a Prevost, nosotros le decíamos a la gente, y nosotros también no lo podíamos creer porque decíamos, habíamos dicho que era él. Y bueno, y la gente decía, no entiendo quién es, y nosotros íbamos contándole a la gente quién era, porque es verdad. Sí, claro. La gente no lo conocía, realmente. Así que bueno, todo muy increíble, muy emotivo. Ahora, déjame, tú eres experta en estos temas, Mariana, cada vez más y más avesada. Es muy difícil, dicen, que alguien pueda acertar a un papa, pero claramente estamos viviendo nuevos tiempos. Y platicábamos hace un rato fuera del aire algo que me llamó la atención muchísimo, me explotó la cabeza porque lo dijiste muy, muy claro. Hoy por hoy, el norteamericano más poderoso del mundo no se llama Donald Trump. Hoy por hoy, el norteamericano más poderoso del planeta no se llama Donald Trump. ¿O sí? A ver. O se llama Prevost. ¿O se llama Prevost? O León XIV. ¡Wow! ¿Qué es eso? O sea, ¿cómo cambia desde tu perspectiva eso el mundo, la iglesia, etcétera, etcétera? Sí, no, y es también una lectura, ¿no? Porque muchos pensaban, no van a elegir a un cardenal estadounidense en este momento. Pero también es una señal, es un símbolo, porque él no es un papa que ya se está presentando como el papa de los trabajadores. Claro, basándose en León XIII, ¿no? Por la Revolución Industrial. Sí. Él dijo que él eligió su nombre en homenaje al León XIII, que la época de León XIII fue la Revolución Industrial y que León XIII, bueno, defendía a los obreros y a los trabajadores. Y que en este momento hay una revolución tecnológica que afecta a los puestos de trabajo y por eso él eligió el nombre León XIV. Así que él se está presentando como un papa, el papa de los trabajadores. Se presentó ayer como un papa latinoamericano. Sí, claro. Porque ayer no habló Lo en hizo en inglés. español y lo hizo en italiano. Habló en italiano como obispo de Sí, Roma, claro. en español a su diócesis de Perú.
Entonces... Oye, y luego cenó con los cardenales, ¿no? Ayer. Claro, cenó con los cardenales, que le preguntaron cómo había elegido el nombre. Les contó esto, y bueno, y los cardenales bromeaban y le decían que ellos tenían otra teoría, que la teoría era que hasta ahora Francisco estaba solo para enfrentar a los lobos, pero que ahora teníamos a un león que iba a cazar a los lobos. Y de ahí se aprovechó Javier Milei, por cierto, para subir los memes de la inteligencia artificial, etcétera, que hablando de inteligencia artificial, eso es clave con este papa. Sí, ya desde el primer día está... destacando que él es el papa de los trabajadores en una era de la tecnología de la inteligencia artificial. No, y Milei ya no es el león. Milei ya no es más el león que se creía ser o se decía ser. Con todo y que subió memes de leones, de inteligencia artificial, vestidos de papa, etcétera. Déjame cerrar con un par de puntos. El primero, esos lobos a los que hay que enfrentar, pues al final de cuentas se van marcando, no con tanta claridad, pero sí hay unas visiones ultraconservadores de la iglesia, ¿no? Veíamos algunos cardenales por los perfiles, pues que hay quien le apuesta que las misas vuelvan a ser en latín, hay quien le apostaba que las mujeres no podrían ni siquiera acercarse tan cerca del templo, o que estuvieran más limitadas, y hay otros que al contrario quieren romper y romper y romper. A mí me llamó mucho la atención la elección de Prevost y la elección también del nombre y todo lo que estamos viendo, porque parece que hoy, así como hubo pues un cambio, también me imagino que hay grandes derrotados, que a lo mejor esos lobos de una sección conservadora, anacrónica, arcaica ya, pues fueron derrotados, y me atrevo a decir algo más, Mariana, derrotados rápidamente. Porque el primer cónclave duró mucho, el segundo muy rápido, o sea, la segunda votación, perdón, segunda, tercera, y la cuarta rapidito. O sea, eso quiere decir que el consenso se logró relativamente rápido. Sí, sí. No, finalmente quien tenía razón fue el cardenal que la noche anterior, recordás que nos había dicho, bueno, van a ir apareciendo nombres y va a ser rápido. Que nosotros decíamos, bueno, pero los nombres tienen que aparecer ya, porque no hay mucho tiempo. Bueno, habían aparecido rápido. Sí, y esos lobos son los grandes intereses económicos, los que fabrican armas, la guerra, ¿no? Ellos también son los lobos que la iglesia quiere enfrentar, porque este papa también se presentó como el papa de la paz. Claro. El papa de los trabajadores, el papa de la paz. Ya. Y sí, también me parece que queda claro que hay un montón las reformas de Francisco no van a ir para atrás, más allá de que sí hay cuestiones de la liturgia y de la doctrina que quizás sean distintas, como bueno, la misa en latín o en algunas partes de la misa. Él hoy la empezó y la terminó en latín, después dijo unas palabras en inglés para agradecer a los cardenales. Bueno, pero la de hoy particularmente era totalmente en latín, ¿no? O sea, de hecho es tradicionalmente en latín, la primera, en la Sixtina y todo ese rollo. Pero él, desde el principio, destacando que él había elegido su nombre en homenaje a los hombres y a las mujeres trabajadoras en la era de la inteligencia artificial. En la era de la inteligencia artificial. Que ese es un temazo, ese es un gran tema. Mariana, es un honor colaborar contigo, es un honor poder platicar contigo y tener el privilegio de trabajar aquí en MBS Noticias. Gracias, muchas gracias por todos los reportes y estamos muy pendientes de todo tu trabajo. Te seguimos siempre ahí en tus redes sociales. ¿Cuáles son? ¿Cuál es tu Instagram? Corresponsal en Italia. Corresponsal en Italia en Instagram, ¿verdad? En Instagram. @corresponsal en Italia. Siga usted a Mariana Capaccioli. Híjole, si la seguía y le apostó a Prevost, se la del Puebla. Oye, pagaban 66-1, María, 66-1, en fin. Gracias, Mariana Capaccioli, un honor. El honor es mío, muchísimas gracias por todo, es un honor de verdad para mí.